El tema que nos convoca hoy a conversar tiene que ver cómo las competencias han sido revisadas, actualizadas, se ha llevado en un marco de la reflexión en el contexto de la educación superior. Veíamos la vez pasada en nuestra conversación de la primera sesión qué connotación tiene el tema de las competencias y cómo es que se han ido configurando a través de la historia, cuáles son las fuentes que han nutrido este concepto. Para esta oportunidad, pues vamos a revisar en educación superior su trayecto. Vamos a ver aquí la lámina, por favor, acá. Ajá, ajá. Muy bien. Las orientaciones para nuestra conversación van a estar direccionadas con estos enfoques, el académico y el empresarial. Bueno, justo porque las dos van, digamos, de manera o de la mano, en el entendido que la educación superior prepara para un fin que tiene que ver pues en esa sociedad, cómo nos desenvolvemos, cómo están en el ámbito empresarial, en el ámbito económico, entre otras cosas. Entonces, hay muchos, ¿verdad? Muchos elementos que pudiéramos nosotros revisar, pero vamos a concentrar nuestra conversación en estos dos ámbitos. Muy bien. Revisando entonces en los conceptos o los enfoques clásicos que tienen que ver con la competencia en el ámbito académico empresarial, hacemos algunas distinciones. Por ejemplo, las competencias van a constituir digamos, una articulación entre ese contexto laboral, las expectativas de las personas en cuanto a cómo se da su formación, ¿verdad? Su autogestión en el proyecto de vida y la combinación de que tiene que ver la filosofía institucional, las políticas educativas de un Estado. Todo eso se conjuga para, digamos, activar un proceso de formación cónsono, oportuno y que dé respuesta. Entonces las competencias intervienen en ese proceso cristalizando, digamos, en los aprendizajes para dar respuesta, pues justamente. Esa es un poco la mirada que tiene que ver con las competencias en el marco del enfoque académico. En nuestra siguiente revisión, desde esa perspectiva académica, muchos conceptos se han puesto sobre la mesa. Bueno, lo que vemos nosotros en esta documentación, en esta abundante literatura que tiene que ver con las competencias en el ámbito educativo, entendemos que todos tienen razón y todas las, digamos, posturas son legítimas, son válidas. Entonces, pero la idea es tomar lo mejor de cada uno de los enfoques y que eso nos lleve a concretar que, bueno, que eso tiene que ver con el trabajo del hecho educativo, con hacerlo bien y correctamente y adecuado. Entonces, quiero compartir con ustedes, digamos, dos referentes teóricos que muestran aquí en pantalla, como ustedes lo pueden ver. ¿Qué significa, por ejemplo, la competencia en un proceso académico? Bueno, pues una estructuración, me gusta mucho este enfoque, es una estructuración didáctica de contenidos del proceso, docencia-aprendizaje, en función de lo que el futuro profesional tiene que saber hacer, ser y actuar. Entonces, esto se lleva, ¿verdad?, a la aplicación de situaciones reales. Y por otro lado, pues el autor que hemos venido revisando, Tobón, quien hace pues una propuesta interesante o define que las competencias son procesos complejos, que no son reduccionistas, por ejemplo, en esos términos de saber hacer habilidades o capacidades, sino que más bien es una dinámica, es exigente, incorpora otros elementos de la incertidumbre, de arriba, de abajo, de lo difícil, de lo superficial, de lo
de la izquierda, de lo que tiene que ver también con la cultura, con la economía. Entonces son procesos complejos de desempeño. Además de esos procesos, no solamente tener las capacidades, ¿verdad? Las habilidades. Eso tiene que ver también la aplicación o la movilidad de esas capacidades y se tiene que hacer con idoneidad. La idoneidad referida a la eficiencia y a la eficacia en un determinado contexto, ¿verdad? Resolver situaciones, problemas. Y esto también va en el marco de valores para Tobón. Dice que cuando juntas todo eso es lo que define realmente una competencia. Entonces, esos valores, por ejemplo, nos muestra que la responsabilidad en la aplicación de ciertas, digamos, habilidades permiten pues concretar eso de lo que él ha proyectado como competencia. Entonces, estos elementos han sido claves en la incorporación de procesos académicos. Seguimos aquí en pantalla y un poco nos permitimos ver, sé que todos aquí vemos, revisamos y entendemos qué significa pues la educación superior. Recogiendo elementos claves, quiero compartir con ustedes que, bueno, la educación superior apunta hacia a un proceso plural, ¿no? De distintas direcciones, de distintos enfoques, distintos métodos, de distintas miradas, no se parcializa bajo ningún paradigma en específico, sino que se alimenta pues de lo plural, perdón. Universal, ¿no? Esa universalización, por eso se llama universidad, porque, bueno, el conocimiento universal, ¿verdad? Para las sociedades. Y bueno, con el propósito de incorporar a sus egresados, al ser humano, a ese profesional, insertarlo en la sociedad para que la transforme, para que la aborde, para que la entienda, para que la mejore. Ese es un poco a grosso modo, ¿verdad? Digamos lo que tiene que ver con la educación superior. ¿Qué pasa con las competencias en ese sentido? Y es la siguiente lámina. Aquí quiero compartir con ustedes la documentación que nos muestra sobre los diagnósticos que se han hecho en algunos países latinoamericanos, incluso países europeos que han, bueno, reseñado entre sus contextos de diagnósticos situacionales qué ha pasado, qué resultados de aprendizaje hemos tenido en cuanto pues a la formación pues, de nuestros profesionales. Y aquí tenemos algunos. Los resultados de los aprendizajes no son propicios para el desempeño del profesional. Yo no sé si ustedes han tenido la sensación de que cuando egresaron de su universidad, tenía digamos, la percepción de que no tenían como esa completud de estar muy bien preparados para la labor. Entonces da esa sensación de que todavía me falta o miran, siento que el camino andado pues no fue en toda su expresión, no fue dado en todo su proceso. Entonces, un poco lo que nos reseñan estos diagnósticos es que los resultados no están dando, digamos, no están dando las adecuaciones o las incorporaciones de los estudiantes, de los egresados al campo laboral. La formación, además, como segundo punto, humana ha sido fragmentada, por parcelas, digamos por áreas, no se da esa visión holística, integral, total, compleja, para algunos pues, de los casos bastante rígida, y bueno, también descontextualizada. Yo voy a citar, por ejemplo, casos en Venezuela donde las universidades pues se han desmarcado, en nuestro caso se han desmarcado de nuestras realidades y entonces pues el egresado va al campo laboral y no conecta, no entiende esa realidad para intervenir, pues para aportar, para transformar, para hacer propuestas
interesantes de proyectos. Entonces, eso ha sido un impacto, y entonces muchas de las reflexiones de nuestros estudiantes dicen, ¿para qué me sirve esto que estoy estudiando, no? Y bueno, tiene que ver con esa parte disciplinaria, fragmentada de las materias, de las asignaturas, y pues no le ven la utilidad. Por otro lado, otra de las razones de por qué surgen las competencias para dar respuestas es enfrentar retos que exige la actualidad mundial. Un poco lo veíamos en la sesión pasada, ¿verdad? ¿Qué demanda la sociedad mundial, ¿verdad? ¿Qué tipo de educación, qué tipo de formación, qué tipo de ciudadano de futuro es lo que nos está demandando para construir un mundo, digamos, pertinente, justo, adecuado? Entonces la educación pues tiene que dar respuesta, diría yo, a esa exigencia. Si alguien quisiera tener aquí una participación, una pregunta, pues vamos a habilitar para que usted también pueda participar o hacer alguna pregunta. A ver, ¿me escucha? ¿Ah? Recuerden que para participar Sí, deben levantar la mano primeramente, por favor, para habilitarles el micrófono. ¿Seguimos entonces? Dicta tiene una pregunta. Dicter, hola Dicter. Buenas noches primero. Casi un poquito más fuerte, Dicter, no le escucho. Buenas noches, ¿cómo estás, Dicter? Muy bien, gracias, buenas Gusto noches. de saludarte. Igualmente, gracias. Más bien quería complementar algo. Usted hablaba sobre el rol que las universidades tienen, ¿no? Para formar profesionales para el campo laboral, pero también eh, hace mucho lo que es las políticas de educación, si fueran en este caso las del Estado, y también las políticas económicas o de desarrollo, en este caso de las empresas privadas. Conectando estos tres, digamos, se tendría casi como profesionales, ¿no? Con todas las aptitudes y actitudes que necesita el campo laboral. Muy bien, Víctor. Gracias por tu aporte. Coincido perfectamente, pues sí, señor. La formación del ciudadano debe apuntar al desarrollo de habilidades que le permitan participar en estos ámbitos, ¿verdad? Políticos, económicos. Y como usted bien lo dice, actitud, la que es con P, y la actitud, la que es con C, fundamentales. Entonces, a eso se refería Tobón cuando decía pues que este es un proceso que debe ser complejo incorporando todos estos elementos. Muy bien, gracias, Dicter. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Creo que podemos continuar. Continuamos, muy bien, gracias. Vamos entonces a la siguiente presentación, que nos sigue mostrando, nos sigue haciendo referencia por qué surge la necesidad de educar por competencia. Pues bueno, la UNESCO, que hace también sus estudios, sus diagnósticos, sus reflexiones en el marco pues de la educación para la sociedad de hoy, habla también, pone como propuesta, pone sobre la mesa, bueno, que las competencias, digamos, son insumos importantísimos para desarrollar procesos académicos oportunos. Las pruebas PISA, que son herramientas, es un programa pues, internacional para la evaluación de los estudiantes, y ellas digamos, han incorporado pues, dentro de esos instrumentos para evaluar, digamos, procesos académicos a través de competencias. Y bueno, las pruebas PISA, ellas digamos, se han implementado o se han desarrollado o se han hecho en algunos países, por ejemplo, como en
en Finlandia, ¿verdad? Y en otros que han determinado, bueno, que tienen una muy buena educación, los han colocado como países con buenos enfoques, buenos trabajos, con buenos resultados y chicos muy bien preparados. El proyecto Tuning, que es un proyecto que surgió pues en ese Tratado de Bolonia, en Italia, y nos habla también de lo que son las competencias. Entonces la UNESCO, las pruebas PISA, el proyecto Tuning, dicen pues que, mira, esto de las competencias va a ser de mucha utilidad para los procesos de la educación superior. Y bueno, en los debates que se han dado en estos encuentros de la Universidad del Siglo XXI, el mismo enfoque, las mismas conversas y las mismas orientaciones. Entonces, estos organismos y estos espacios de diálogo revisan y nos dicen, bueno, mira, las competencias han dado buenos resultados para activar procesos interesantes y adecuados en el marco de formar a nuestros estudiantes como corresponde, pues, para que al fin demos respuesta a ciertos procesos. Muy bien, continuamos. Bueno, esta lámina nos habla de lo que esa relación, ¿verdad? Binomio, sociedad, educación, educación, sociedad. La sociedad necesita de esa información, ¿verdad? De abrir esos espacios para que digamos, el individuo, pues, se forme, ¿verdad? Se prepare, se capacite para afrontar los cambios que ella misma va después a exigir. Entonces nos habla un poco de la socioinformación, ¿verdad? Que implica que la sociedad posibilite esos espacios, los recursos, las estrategias y los apoyos, ¿verdad? En ese sentido. O sea, la misma sociedad debe activar eso, debe posibilitar, pues, en una educación, ¿verdad? De calidad. No obstante, la educación, ¿verdad? Se subordina también a la sociedad para, digamos, potenciarla, pues, para preparar a la gente que está, que convive, que interactúa a fin de empoderarla, de desplazarla a mejores, digamos, procesos, a calidad de vida. Entonces una con la otra pues coexisten, una interrelación, es un binomio importantísimo que hay que entender y que las planes, los programas académicos muy bien tienen que considerar, ¿verdad? Para desarrollar y cristalizar procesos en aula. Muy bien. Otro de los puntos interesantes que a mi modo de ver, pues me pareció para compartir con ustedes, tiene que ver con esta mirada que no es fácil porque es que hay muchas distinciones en cuanto a, bueno, cómo se debe ver la competencia en el ámbito académico. Entonces, bueno, algunos puntos claves de reflexión, de mirada, en idas y venidas, aciertos y desaciertos, tienen que ver con esto. Hay variados conceptos y clasificaciones. No hay acuerdos. Pareciera que todos tienen la razón. Entonces, un poco lo que hemos experimentado de lo que hemos trabajado pues con planificación por competencia, bueno, hemos tenido amarres, hemos tenido insumos y algunos momentos nos han dicho, bueno, así es como se hace. Pero en la aplicación es que uno ve, ¿verdad? ¿Qué cosas se pueden mejorar? En ese proceso de mejoras continuas, ¿qué ajustes se pueden hacer al respecto? Y bueno, en cada, digamos, cada postura de expertos de la psicología, de donde quiera que vengan las direcciones, vemos que dan una contribución importante y entonces ahí es donde decimos, bueno, pareciera que todos tienen la razón. Son tan legítimos las miradas de cada uno de ellos, entonces tomar lo mejor de cada quien. Bien, lo que sí debe privar, pues, o debe tener en cuenta, ¿verdad? Cuando planificamos por competencia, es que todo eso debe concretarse en el mejor acto para enseñar. Y bueno, se debe comenzar por analizar en primera instancia si existe la necesidad, ¿verdad? De planificar por competencia, que lo vamos a ver más adelante.
Bueno, cuando pensé y dije, bueno, ¿qué pudiera yo compartir con colegas que son profesores de la universidad, otros que se incorporan a esta dinámica tan interesante y desafiante? Bueno, me gustó este nombre de cambio de lógica. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque es que tradicionalmente lo que hemos estudiado, ¿verdad? En otros momentos, bueno, estábamos en la lógica del contenido, ¿verdad? En la lógica de la clase magistral, en la lógica de lograr objetivos académicos, porque bueno, así lo exigen los programas, los tiempos, los procesos administrativos. Bueno, por competencia, da un viraje a todo eso, bueno, trabajar por competencia y dice que bueno, de la lógica del contenido, que no es que estemos diciendo que hay que eliminar, ¿no? Sino que abordar de una manera distinta, ¿verdad? Vamos a la lógica de la acción. Y revisamos un poquito lo que ha sido la aplicación de la lógica del contenido, ¿verdad? Que nos ha mostrado a través de los tiempos cómo lo hemos hecho, ¿verdad? Los profesores que hemos trabajado con este enfoque y de qué nos dimos cuenta. Bueno, pues vamos a revisar en esta lámina un poco los diagnósticos de ese proceso. En primer lugar, la lógica del contenido centrada en el contenido. ¿Qué significa eso? Bueno, pues estamos al pendiente de que se cumplan los contenidos programáticos, lo que está establecido, y no es que esté mal ni bien, sino que nuestra mirada, nuestra atención y todas las baterías enfilaron hacia ese proceso. Entonces, lo importante era cumplir en tiempo previsto que se lograran esos contenidos. Entonces, para nosotros era estresante ver que no cumplíamos, pues, que nos quedábamos con ciertos contenidos por ahí rezagados, entonces nos preocupaba en ese sentido. Fragmentado, pues ese carácter integrador, incorporar otros elementos dentro del proceso, no tenía como mucha posibilidad porque, bueno, nos concentramos en nuestras áreas, eso es lo que yo tengo que abordar, es lo que tengo que atender y lo que tengo que desarrollar, y cada profesor en su área, pues, en el entendido de que eso es lo que debe cubrir. Y bueno, no nos dimos el permiso de la posibilidad de integrarnos, de ver que todas coexisten y de apuntar a una formación integral del individuo. Para primaria, pudiéramos estar revisando que esos procesos sí se han ido concretando, pero para educación superior, pues se sigue viendo digamos, por área, pues los procesos. Ahí tenemos que la meta, pues ya se lo comenté, ¿verdad? Cumplir con los contenidos programados. Otra de las características sobre la base de nuestra experiencia, además de toda la literatura que documenta estos procesos, que es enciclopédico, que bueno, que las clases solamente, ¿verdad? Son magistrales. Y bueno, había que tener una habilidad enorme para ahorita eso nos pone en una situación complicada porque bueno, en la era del conocimiento, en la era tecnológica, hay que tener una destreza enorme para que los estudiantes estén atentos a tu clase magistral. Bueno, pero en esa época, disculpen, esta lógica del contenido, las clases pues son magistrales y reproductivas, pues el estudiante es un receptor, toma nota, ¿verdad? Se activan esos procesos de memoria y después todo eso va volcado a un examen. Esta dinámica no le da la posibilidad al estudiante pues de un trabajo en equipo. Las actividades son mecánicas y bueno, academicistas. Resalto con esto que no es que estos elementos sean tan malos, ¿no? Sino que por un término coloquial, y disculpen ustedes lo poco académico, sino que bueno, eran los elementos que prevalecían y nos olvidamos un poco de que el aprendizaje era centrado en el estudiante, y ahí es que nosotros tenemos que apuntar, revisar
y dar los espacios para que eso se concrete. Entonces, todo este proceso es lo que también permitió, ¿verdad?, concretar también por allá el diagnóstico que les comenté, que era que la educación pues no daba respuesta a los cambios de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario de esta experiencia de la lógica del contenido, bienvenido. Tenemos entonces la posibilidad de hacer algún comentario o alguna pregunta. Alina está con la mano levantada. A ver. Alina, habilita su micrófono, por favor. Alina. Buenas noches, Magíster. ¿Cómo está? Hola, mi amor. Buenas noches a Buenas ustedes y a todos. Bueno, yo en realidad quería complementar lo que he explicado, ¿no? Que aquí creo que se muestra claramente cómo eran antes, ¿no? Los procesos. Y en realidad quiero centrar también en la experiencia que tuve en el colegio, ¿no? Me acordé. Muy bien. Porque el colegio era tal cual, esta misma estructura, ¿no? Y muchas veces pasa que uno cuando está en el colegio no sabe por qué aprende las cosas, ¿no? Solo las aprende y ya. Uno puede que salga odiando química, matemáticas, física, y al final dice, no sé de qué me ha servido aprender esto, y, y no sé por qué lo he hecho, pero ya lo hice, ¿no? Y bueno, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que aprendí, era muy buena en matemáticas, pero nunca lo apliqué porque estudié ciencias sociales, ¿no? Y bueno, en el examen vocacional igual me salió ciencias sociales, pero creo que, como usted dice, hay que hacer una formación individual de los alumnos, ¿no? Porque creo que hay demasiado potencial que se pierde, ¿no? Hay mucho potencial que se pierde y eso al final es una pérdida para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentarle. Gracias, mi amor. Gracias, Alina, muy amable. Tomo la expresión que comparto contigo también mis vivencias. Oye, no sé para qué, no sé, a fin de cuentas, qué utilidad le voy a dar a esto. Muy bien, muchos estudiantes pues también se hacen ese tipo de preguntas. Gracias, Alina, muy amable, mi amor. ¿Alguna otra intervención? Edwin Ernesto también está con la mano levantada. Edwin, habilita su micrófono, por favor. Sí, hola. Hola. Sí, también quería complementar poniendo en debate ese tema, ¿no? Me parece que digamos, hablando, viendo el colegio, comparando el colegio, la universidad y lo que es el kinder, yo veo que en el kinder, el pre-kinder, la educación es, digamos, casi, digamos, por competencias, o sea, está bien personalizada, lo toma en cuenta el alumno, le hacen hacer cosas, o sea, el niño aprende, o sea, conoce, empieza a hacer, empieza a resolver problemas, empiezan a resolver muchas cosas básicas. De repente entran a la escuela y ahí entran a ese tema, digamos, de la lógica del contenido, ¿no? Todo ya es lógica del contenido y se pierde ese tema de la educación por competencia. Ahora, yo me pongo a pensar por qué, y lo pongo en debate, decir, ¿no será que esta educación del contenido es masiva, que de repente se necesita mucho más recursos de lo que tiene actualmente, digamos, la educación en nuestros países y en general la educación, digamos, escolar y secundaria en el tema, digamos, de los gobiernos, no asignan los suficientes recursos para que la educación sea más personalizada y el profesor esté más motivado y el alumno también esté más motivado? Pienso que es uno de los temas importantes que digamos, en nuestros países de Latinoamérica está tan subdesarrollado el tema de la educación, porque definitivamente hacemos las cosas masivamente y digamos a lo que los recursos también dan, ¿no? O sea, y en otras partes realmente le toman así más importancia a la persona y la educación va, digamos, siendo más personalizada y mucho mejor, ¿no? Edwin, estupendo.
me conecto contigo y honro tu participación. Me gusta mucho, Edwin, esa reflexión de que, bueno, ¿por qué, verdad? ¿Por qué no se favorece en este tipo de educación, este tipo de procesos para potenciar pues a ese ser humano? Sí, muchas aristas, muchas variables que intervienen allí. Comparto contigo, es una gran interrogante, ¿no? Si se sabe pues que son buenos insumos, ¿qué ha pasado? Pues sí, el Estado es el que provee, ¿verdad?, de los recursos, de los espacios para todo esto. Y bueno, esa experiencia de la lógica del contenido es la que se utilizó, se ha estado utilizando, genera nuestro espacio de confort. Sabe, a veces los docentes nos resistimos también a los cambios. O sea, muchas aristas allí, ¿no?, que intervienen para que podamos pues migrar a esos procesos. Entonces, pero bueno, lo que celebramos es que también hay ya, como ustedes en la Universidad Adventista de Bolivia, como algunas universidades que han tomado estas iniciativas, y tú dijiste pues, lo del preescolar, por supuesto, ya el preescolar tiene mucho camino andado y algunos espacios en primaria sobre esto. ¿Y qué ocurre? Pues que no se da ese enfoque en las universidades. Bueno, pero ya hemos caído en cuenta de que es necesario también, ¿verdad? Y bueno, la gente preescolar tiene mucho que enseñarnos en ese sentido, Edwin. Y por ejemplo, el preescolar pues va en función de necesidades e intereses. Bueno, ya en la universidad nosotros tenemos que ver cómo las competencias se adecuan a eso. Muchísimas gracias, Edwin. Extraordinario aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O seguimos con la exposición? Yo creo que podemos continuar. Continuamos. Muchas gracias. ¿Seguimos? Bueno, cuando revisamos, pues, de manera muy humilde y sencilla, la lógica del enfoque por competencia. Esto no es un asunto que se nos ocurrió ahora, bueno, vamos a planificar por competencia y vamos a llevar esto al proceso en aula y bueno, vamos a activar dinámicas distintas. Tenemos que mirar con cuidado, ¿verdad?, qué elementos vamos a considerar para esa lógica de ahora. ¿Okay? Bueno, en primer lugar, la demanda de la sociedad, la demanda que corresponde a nuestro espacio. La vez pasada, ustedes en sus intervenciones concretaron muy bien que un país se desarrolla a través de su educación. Entonces, ¿qué es lo que nos demandan nuestros países, verdad? Entonces, es un elemento a considerar. Por otro lado, pues, los expertos en el área de desarrollo de competencia, de planificación por competencia, dicen, bueno, mira, hay que hacer un diagnóstico también, ¿sí?, que tenemos elementos de demanda de la sociedad y en nuestros diagnósticos. Nuestros diagnósticos pueden ser los que están referidos pues, a nuestros estudiantes, a la universidad, a los diagnósticos que tú consideres como insumo necesario para ese proceso. Otro elemento clave de considerar es cuál es la visión y la misión de la institución. En este caso, pues, de la Universidad Adventista, cuál es su misión y su visión. Ahí estaríamos entonces incorporando estos tres elementos, ¿verdad?, para la planificación. Evidentemente, pues, el currículo, eso se cristaliza allí y allí es donde vamos pues a definir realmente cómo es que queremos enseñar, ¿verdad? Ese currículum es el que nos define en planes y programas, en todo lo que tiene que ver con estrategia, con la didáctica, para ejecutar procesos como este. Bueno, la docencia, por supuesto, prepararse en ese sentido. Ustedes han iniciado un camino que los honro por eso, de revisar de qué se trata todo esto. Y bueno, experiencias como la venezolana, la colombiana, son las que tengo más cercana, la peruana. Ha sido pues un entrenamiento permanente y constante de cómo se planifica, cómo se evalúa, cómo se activan estos procesos por competencia. Y bueno, eso se debe evaluar, todos esos resultados de esa manera cíclica y revisamos, ¿verdad?, como oportunidad de mejora, si, bueno, son las adecuadas, son las que convienen. Entonces,
revisar o mirar cómo podemos trabajar por competencia, en principio tiene esto. Pero aquí ya el centro no es el contenido. El centro es el estudiante. Las competencias miran hacia allá, de fortalecerlo, de qué es lo que tiene que aprender y cómo lo puede aprender. Allí es donde nosotros tenemos que revisar que la redacción de la competencia esté apuntando hacia allá y no concentrarme, pues el contenido se tiene que cumplir, todo va en función de ese protagonismo y hacemos ese viraje. ¿Está bien? Seguimos entonces con este otro punto. ¿Por qué? Pues emplear las competencias. Bueno, se emplean para orientar ese currículum, ya lo comentaba en la lámina anterior, para orientar el aprendizaje, ¿verdad?, al proceso de la evaluación y, bueno, orientar eso que tiene que ver con la docencia. Nosotros pues hablábamos en términos de que bajo este enfoque, un poco los que son educadores comparten la expresión de enseñanza y aprendizaje. Sé que la han oído, pero bajo este enfoque le damos, digamos, la vuelta y es aprendizaje para enseñar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo se aprende, qué se debe aprender, cómo aprende el adulto, en este caso, ¿verdad?, con la andragogía, y en función de eso, cómo enseñar. Entonces, volteamos la tortilla y no decimos enseñanza-aprendizaje, sino aprendizaje y enseñanza. Por otro lado, pues, las actuales corrientes en materia de la calidad educativa, ¿verdad? Bueno, ya ahí tenemos, ya lo vimos por allá, el proyecto Tuning, que es uno de los que ha tenido digamos, ha estado en la vanguardia de estos procesos por competencia. Este proyecto, detalla un poco más, es creado de universidades europeas para las universidades, pues, en el marco, pues, de esa zona europea, y ellos querían también que la educación respondiera a ese sistema integrado que tienen ellos allá, y sobre la base de las reflexiones, bueno, cómo pueden ser las universidades para que den respuesta a este espacio. Bueno, ellos hablaron de competencia. Entonces, eso es un proyecto que fue creado en las universidades para las universidades. Y bueno, se ha traído a Latinoamérica y tenemos proyectos Tuning Latinoamérica también. ¿Ok? Seguimos entonces con lo que es el proceso andragógico. Y lo que comentaba, aprendizaje y enseñanza. Entonces, en este proceso de andragogía, que es la educación para el adulto, ¿verdad?, hay algunas distinciones que comparto. Comparto porque también eso hay que entenderlo. En primera instancia, como la competencia en sí misma te invita a la dinámica, a la participación, a que se hagan cosas, a la práctica, a la experiencia, pues eso, ¿cómo ayuda a que el proceso de aprendizaje sea súper interesante? Pues bueno, nada, la gente que está en los procesos de neuroeducación dice, bueno, mira, el cerebro le gusta aprender emocionándose. Y cuando hace eso es porque el adulto ya no tiene, digamos, esas características particulares, evidentemente, como lo tiene el de preescolar, que va en función de necesidades e intereses. El adulto ya tiene, digamos, otro tipo de estructura, ¿verdad?, para su aprendizaje, que es que le gusta aprender emocionándose, que es pragmático, que su proceso complejo de desaprender, ¿verdad?, porque ya tiene experiencia, conocimientos previos, para aprender es una dinámica bien exigente, y entonces nosotros tenemos que estar, los educadores, atentos a ese tipo digamos, de exigencia, ¿verdad?, de demanda. Entonces, cuando el cerebro experimenta, cuando se le establecen retos, cuando se enfrenta a procesos reales, entonces disfruta de eso y se activa, digamos, se motiva, pues, a un proceso de aprendizaje. Esto lo documentan la gente de las neurociencias, la neuroeducación, para ser exacto. En la andragogía,
vemos que pues la relación docente-alumno es horizontal, es digamos lineal y es una relación como de tú a tú, y entonces pues, el docente se convierte en un facilitador, en un mediador del aprendizaje, en esa persona, bueno, un coach, que un poco nos han hablado también de eso. En Finlandia, por ejemplo, todos los docentes son coach y han ayudado mucho al proceso de acompañar al estudiante, ¿no? Y un poco la mirada hacia lo que es la memoria para estos casos, pues, es un poquito más reducida, es un poquito más limitada en ese sentido, y pudiéramos estar hablando de que aquí lo importante, lo voy a decir con toda la responsabilidad, es la comprensión. Incluso tenemos al doctor Tobón, ¿verdad?, que nos detalla el aprendizaje para la comprensión, y es precisamente porque es que el adulto es, digamos, el proceso más adecuado y oportuno que activa para los aprendizajes. Comprender, ¿verdad? Comprender la realidad para abordarla, es entenderla. Entonces, lo que es la memoria, lo memorístico, lo reproductivo, bueno, se hace bastante tedioso para los adultos. Por eso que la lógica del contenido en esos procesos academicistas, reproductivos, de ese alumno receptor, no les sienta bien a estos procesos andragógicos. Entonces, poner mucho la mirada en cuando en esto les toca a ustedes pues planificar por competencias en algún momento en que los procesos de activar procesos de comprensión sería, digamos, de mucha utilidad. Bueno, la investigación como esa parte, digamos, que ayuda también a la práctica, a revisar para que ese cerebro se active, a documentarse, ¿verdad? Como punto de honor también en los procesos analógicos, ya la horizontalidad, ya lo comentaba, ¿verdad? Esa relación docente-alumno, el trabajo cooperativo. Y bueno, uno de los puntos importantes también es vivir la experiencia, pues, a través de proyectos, a través de jornadas que le permitan, como talleres, experimentar al estudiante desde el ver y hacer. El adulto, está comprobado, pues, le gusta ver y hacer. ¿Okay? Es lo que más adecuado, pero lo que más le interesa en estos procesos de aprendizaje. Por supuesto, pragmático, práctico. No anda con muchos rodeos para desarrollar las cosas. Y bueno, pues es importante para nosotros los adultos crear conocimiento. Entonces son puntos que nos ha compartido las neurociencias en estos procesos andragógicos, y bueno, compartirlo con ustedes para un poco también incorporarlo dentro de lo que es proceso de competencia dentro de la enseñanza. ¿Okay? Entonces seguimos, bueno, ahí citamos a Tobón, ese contenido, disculpen, ese concepto es lo que nos ofrece el doctor Tobón, que es uno de los autores que hemos ido haciendo lectura. Y bueno, lo cito a propósito de que ha hecho una redacción sencilla de lo que significa la comprensión. Bien. Además de esos procesos andragógicos, ¿qué otros elementos se consideran en esa lógica de la acción? Bueno, hay que entender que las competencias, ellas tienen una clasificación que la tenemos que también considerar para esa formación integral, para esa formación holística, para esa formación que no se limite a mi área, ¿verdad? A la parte reduccionista de lo que plantean los contenidos en la materia, por ejemplo, matemática, sino que le dé esa visión completa, pues, al que se está formando. Entonces nos definen, nos estructuran, por ejemplo, para este proceso, las competencias básicas, que es la que debe tener todo ser humano, ¿verdad? Para desenvolverse en una sociedad, pues, que son la comunicativa,
liderazgos, competencias cognitivas. Entonces, esas competencias básicas presentes allí también, ¿verdad? Las competencias genéricas son las competencias comunes a todos, es como lo transversal, debe estar en todas las, digamos, vamos a hablarlo así en términos académicos, en todas las carreras, pues, que es trabajo en equipo, resolución de problemas, planificación de trabajo, incluso nos cita allí el emprendimiento, gestión de recursos. Entonces, ella impregna, por decirlo así, en las áreas, en las asignaturas. Pero también están las competencias específicas, que son las propias de cada disciplina. Entonces, un egresado de medicina, por ejemplo, debe tener ciertas competencias, ¿verdad? Para ejercer su profesión. Pero además, que es la invitación de esta lámina, debería, pues, o es lo que uno consideraría oportuno, adecuado, que también desarrolle competencias genéricas y que tenga también sus competencias básicas. Entonces ahí estaríamos hablando, bueno, de un profesional que se ha formado en distintas dimensiones, pues. Entonces, por eso es que se cita este tipo de clasificación. ¿Por qué? Bueno, porque pudiéramos estar también, disculpen mi término poco académico, pecando en concentrarnos, por ejemplo, en competencias específicas y dejando a un lado las genéricas ¿verdad? O dejando a un lado las básicas. Entonces, para la redacción, para los planteamientos, para las propuestas en el marco del enfoque por competencia, bueno, es importante, pues, que consideremos que estas estén presentes en toda su dimensión. Muy bien. Seguimos en la siguiente lámina. A ver. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sencillo. Quise compartirlo con ustedes porque, bueno, un poco hablar en la abstracción, el ejemplo nos permite ver de manera más expedita, ¿verdad? ¿Cómo es eso de la competencia? Aquí está uno sencillito. Aquí ustedes ven en este cuadro de colores cómo se expresa, cómo se redacta, ¿verdad? Hay un verbo de desempeño, en este caso diseñar. El objeto, o sea, el verbo es que van a hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué proceso van a activar? Es diseñar un proyecto de evaluación de desempeño, ¿con qué finalidad? ¿Okay? Fíjense, para los que han experimentado la redacción por objetivos, ¿verdad? Un poco en términos de parecerse a un objetivo específico, un objetivo general, pero aquí la distinción que se hace es qué finalidad, y además pudiera tener también, que es importante, que esto se desagrega y va a, digamos, va a presentarnos indicadores de desempeño, o también lo hemos llamado indicadores de logros, que es un poco las señales, pues, que nos van mostrando los estudiantes de que esa competencia se está logrando o no. Entonces, al final recogemos cómo queda redactado esta competencia. Diseñar un proyecto de evaluación de desempeño para la gestión de calidad del talento humano en las carreras de ingeniería industrial. Ahí tenemos, pues, un ejemplo sencillo de cómo pudiera, por ejemplo, la gente de ingeniería industrial redactar. ¿Preguntas hasta acá? Quisiera hoy habilitar un poquito más la participación. La sesión pasada estuvieron muy activos. A ver, María Ángela. María Ángela. María Ángela. Buenas noches, magíster. Buenas noches, María Ángela. Una consulta. Hace 2 años fue un taller y todas las presentaciones que nos daban nos decían si era nos planteaban objetivos
los objetivos de una presentación son las competencias. A ver, los objetivos de la enseñanza, de la clase, son las competencias, porque por ejemplo decía, al finalizar la clase, el estudiante será capaz de llegar a establecer el diagnóstico de X paciente y establecer el mejor tratamiento, por un ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, la competencia tiene más elementos, que es lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Tiene propósito, tiene finalidad, tiene, digamos, un proceso de desempeño. El objetivo es, digamos, como que el alcance, pues la meta, o qué es lo que realmente van a hacer. Cuando hablamos de objetivos, que esa era la lógica del contenido, ¿y por qué migramos a competencia? Porque la competencia le da, digamos, más sentido, ¿verdad? Más integralidad, y el objetivo queda muy reducido. No es que esté mal el enfoque del objetivo, sino que con la competencia le damos más fuerza a ese proceso de formación. El objetivo apunta hacia una meta. ¿Me explico, María Ángela? Entonces, aquí la idea no es perder de vista que la competencia, diría yo, que incluye también a ese proceso, a esos objetivos. Entonces, nosotros antes planificábamos por objetivo, o sea, ¿qué meta se logra de un proceso? La competencia apunta más a ese desarrollo completo, pleno del profesionista, pues en este caso. Entonces, incorpora más elementos que pudieran ayudar a que él pues tenga una mejor formación. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. A la hora. Patricia también quiere hacer una consulta. Patricia. Solo como comentario, mientras Patricia habilita su micrófono. En el próximo módulo, justamente vamos a ver cómo ya se hace planteamientos de las competencias, ¿no? De manera más profunda, diremos, ¿no? En este módulo estamos viendo lo que es el trasfondo, todo lo que tiene que ver con las competencias, el enfoque por competencias, pero en el siguiente módulo, que vamos a ir dando más práctico, vamos a aprender a elaborar competencias propiamente. Así es, sí señor. Aquí es como una especie de abreboca a lo que van a ver el siguiente módulo. A ver, Patricia. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches, Magíster. No te escucho, Patricia. A ver. No estoy, no estoy escuchando. Muy buenas noches, Magíster. ¿Me escucha? No estoy escuchando a Patricia, disculpe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, disculpa Patricia, no la escucho. Si te puede acercar un poco más al micrófono, por favor. Buenas noches, Magíster. ¿Ahora sí me escucha? No logro escucharla. Buenas noches. Está mal, pues. A ver. Muy buenas noches. A ver, Patricia, si puede acercarse un poco más al micrófono. Hola, muy buenas noches, Magito. Buenas noches. Muy bajito el volumen, Patricia, y disculpa, mi amor, no logro escucharte. Patricia, si puede elevar el volumen del micrófono o hablar más. Buenas noches, Magíster. ¿Ahora sí me escucha? A ver. No logro todavía, mi amor, escucharte. A ver, Patricia. Mientras Patricia resuelve el problema mientras Patricia resuelve el problema del micrófono, Dipter también tiene alguna consulta.
Dicter. Buenas noches. Hola, Dicter. Más bien en relación al comentario anterior, hablaba sobre las competencias y también ver, ¿no? De que cualquier trabajo, cualquier proyecto que se quiera hacer, antes era más en la consecución de objetivos, por ejemplo. Pero con las competencias yo creo que más ya es un enfoque en resultados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, haciendo alusión a la figura o al cuadro que está mostrando sobre gestión de calidad, muestra, o bueno, también se puede ver ahí que antes en la gestión de calidad, hablando del área de ingeniería industrial, apuntaba aquello, tenía un enfoque por objetivos, pero en la nueva actualización vemos esa ISO, la 9001 de gestión de calidad, en la consecución también o un enfoque en resultados. Y la competencia también ayuda, ¿no? Sobre eso. Muy bien. Muy bien, Dicter. Estoy escuchando no muy nítido, no sé si aquí tenemos problemas con los audios. Si pudieran darle más volumen para poderles escuchar bien. Dicter, escuché algo un poco sobre que las competencias apuntan hacia los resultados, ¿correcto? Sí, exactamente, de que no solo ya es, digamos, Y los objetivos, ¿cuál es la la distinción que está consecución de dando objetivos. objetivos y competencias, Dicter? De que antes la formación más que todo era, digamos, en la consecución de objetivos, ¿verdad? De que tienen que llegar a un resultado, digamos, X, pero ahora con la gestión de competencias ya no solo nos enfocamos en el objetivo, sino que también en el resultado, un enfoque más, digamos, sobre los resultados y exactamente sobre eso. Muchas gracias, Dicter. Bueno, sí, yo quería compartir un poco para que vieran, pues, en términos prácticos, a qué nos referimos con tanta, ¿verdad? Con tanta información que hemos compartido. En todo caso, pues ustedes van a tener, como me lo dijo el doctor Choque, un buen entrenamiento, una buena, digamos, información, donde ustedes van a tener la oportunidad después de ir revisando estos procesos, hacer las distinciones y cómo se plantea, cómo se redactan las competencias. Por ahora, pues es una simple presentación de información para que, bueno, para compartirla, para ir viendo más o menos cómo es que se puede digerir este proceso. Bueno, yo creo que ya como equipo, como colegas, estamos ya sensibles de entender pues, la importancia de la planificación por competencia y a que la utilidad que le vamos a dar a esto. Muchísimas gracias, Dicter. Patricia, ¿está por allí o continuamos? ¿Continuamos, doctor? Sí, adelante. ¿Aló? ¿Continuamos? ¿Está Patricia ahí? ¿Aló? Patricia, ¿por qué no manda su pregunta por WhatsApp? Y así la doctora lo lee y le puede responder, porque el micrófono está muy bajo. Sí, gracias. Bueno, Patricia, esperamos tu comentario, mi amor. Mientras, bueno, continuamos acá revisando en cuanto a este enfoque centrado en el estudiante, bueno, y qué principios pudiéramos revisar. En cuanto a, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, qué bueno que viene ahora a colación, porque ya lo preguntó por allá, lo trabajó en Dicter. Bueno, la adquisición de conocimientos, de actitudes y valores, ¿verdad? Y es la mirada que le ponemos a eso y que eso va en función del desarrollo de la inteligencia en su máxima expresión. Entonces, pues, Dicter lo recoge muy bien y nos dice, bueno, eso apunta hacia resultados. En cuanto a las tareas de aprendizaje, bueno, reales, auténticas, y bueno, que esto no se direccione a unos simples instrumentos de evaluación.
Pues la metodología, ¿verdad? El abordaje metodológico, para que sea eficaz, tiene que ser distinto, diversificado, utilizando los, digamos, los métodos adecuados, oportunos, apropiados, en función o como centro los estudiantes. Bueno, la dirección y el control de la estrategia deben pasar progresivamente a manos del estudiante, ¿ves? Que poco a poco, pues progresivamente va en ese proceso de ese aprendizaje autorregulado. En cuanto, por ejemplo, a la evaluación de los aprendizajes, bueno, nos emociona la idea y lo he experimentado como docente, que esta sea multidireccional, que no sea una evaluación que solamente es el profesor, sino que además haya coevaluaciones, autoevaluaciones, que los equipos también se evalúen, que se evalúen los procesos, y bueno, que además la evaluación nos permite tener una información adecuada de aciertos y desaciertos. Y que además, pues, esta evaluación se convierte en oportunidad de aprendizaje. Un poco la mirada que le podemos hacer a esa evaluación. Por eso nos habla de utilizando varios escenarios y contextos múltiples. La interacción profesor-alumno termina entonces de afinar aquí como principio, pues que se convierta en una verdadera comunidad de aprendizaje. Y bueno, en cuanto pues la cultura y la estrategia de la calidad, ¿verdad? Que mejoren pues de forma ilimitada los resultados, como pues muy bien lo dijo Dieter, que ha tenido unas participaciones brillantes. Hacemos ahora un paralelo entre ese modelo tradicional y bueno, que ya no es, ¿verdad?, secreto para nosotros porque lo hemos vivido en nuestros estudios, ¿verdad?, en nuestras experiencias académicas. Y bueno, con ese modelo basado en competencias. El de competencias, pues, exige que el estudiante haga propuestas, formule soluciones. En ese modelo tradicional, pues no, el estudiante se reduce pues a responder preguntas de forma acertada. Y bueno, para nosotros eso era importante y además entendíamos que cuando el estudiante era muy destacado en matemática, en lengua, pues eso era suficiente para incorporarse a la sociedad y ser exitoso. Pues para nosotros era el inteligente el que podía abordar todo ese proceso de manera adecuada. Por ejemplo, citamos otro punto acá, que ustedes ven acá, aquí al final. Voy a ir un poquito más adelantando un poco más las láminas. Bueno, se hace visible la forma de pensar del estudiante. Y me gusta mucho esa expresión y esta forma de pensar se le va dando retroalimentación. Y bueno, además que esta activación de esta interacción como proceso de retroalimentación permite pues que haya el error y además permite que desde ese error el estudiante tenga la posibilidad de la consulta y de que el docente tenga también la posibilidad de reorientar procesos y un poco lo que nos, por ejemplo, plantea Morín en su documento Los 7 saberes de la educación del futuro, es trabajar, por ejemplo, la incertidumbre y sobre el error que a mi modo de ver es súper interesante. Y bueno, en cuanto a este tipo también de enfoque, plantea que se dan los procesos metacognitivos. O sea, el estudiante hace conciencia de su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y que aprendió. Y eso pues es súper adecuado, súper interesante que se dé. Muy bien, en la otra modelo pues no sé, en su aplicabilidad pues eso no daba la posibilidad de que ocurriera. A ver, seguimos la siguiente lámina. Bueno, resalto aquí. Y antes de comentar esta lámina, doctor, me gustaría que me afinara cuánto nos queda de tiempo, doctor. Sí, ya debemos ir terminando. ¿Ah? Ya debemos ¿Aló? ir terminando. ¿No le escucho, doctor? Sí, debemos ir. ¿Ah? Ya debemos ir terminando. Ya debemos ir terminando. Muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, este material les queda a ustedes.
para consulta y quería pues mostrárselo a fin de que le pudiera también servir de insumo para este último trabajo que es el ensayo. ¿Está bien? Entonces yo lo voy a dejar allí para, bueno, otras revisiones, porque justamente pues el ensayo se orienta a esa educación por competencia en ese modelo, en la educación superior. Y bueno, vamos a revisar esta parte que es el rol del educador. Retomo algunos elementos para ir ya cerrando. Por ejemplo, dentro de nuestro rol no es tanto enseñar, explicar o examinar, sino de ayudar al estudiante a aprender. ¿Okay? Fomentar la acción investigadora, por ejemplo, ¿verdad? Regular los aprendizajes y potenciar ese sentimiento de capacidad. Bueno, en términos empresariales, que era el otro enfoque que teníamos para revisar, estas son muestras de recogidas de algunas organizaciones que es lo que ellos dicen que pues debe tener una persona pues que ingresa allí o que trabaje en sus espacios, ¿no? Que es el saber ser, el saber hacer, en querer, en poder, la parte actitudinal para que tenga un desempeño exitoso. Además, pues bueno, mira, nos hablan un poco pues de lo que tiene que ver con esos clientes, los proveedores, cómo son competitivos en el mercado, el desarrollo tecnológico y bueno, y que esto es importante que digamos que la persona que ingresa a sus organizaciones pues tenga competencias pues para manejar estos ámbitos. Y bueno, aquí voy a resaltar que un poco la demanda de estos espacios laborales se concentra en la multifuncionalidad de las personas y esa capacidad de innovar. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, disculpe, tenemos aquí la muestra de un ejemplo que tiene que ver con servicio al cliente, que es importante para algunas empresas, y qué competencias pues definen ellos para que la persona que esté, digamos, desarrollando ese tipo de actividad tenga, para que la haga bien, pues, para que cumpla con las expectativas de la organización. Entonces aquí tenemos varias competencias que ellos definen, mira, esto es lo que debe tener una persona en cuanto al servicio al cliente. Y bueno, esta última lámina tiene que ver con un modelo de gestión, que también en el marco de las competencias, en esta era del conocimiento, consideran pues algunas organizaciones para que se desarrolle la gente, los talentos humanos y bueno, activan estos tipos de programas y todo esto va en función de competencia. Con esto pues cerramos nuestra conversación de hoy. Agradecimientos a todo el equipo del doctor Choque.